Queridos hermanos, qué gusto estar iniciando la Cuaresma con ustedes en este día tan especial. Un tiempo de gracia, un tiempo de poder, un tiempo de encuentro con el Señor. Un tiempo de soledad, un tiempo de austeridad, pero también un tiempo de combate. Quiero hablarles al inicio de la Cuaresma de las 3 tentaciones de Jesús en el desierto y de las 3 armas que la Iglesia nos da para vencer esas mismas tentaciones en este tiempo de Cuaresma, que son el ayuno, la oración y la limosna. En ese sentido, es maravilloso contemplar a Jesús, que es llevado por el Espíritu. Yo me voy a permitir leer el pasaje bíblico al desierto durante 40 días y 40 noches para experimentar la tentación. Ese es el significado alegórico o espiritual del tiempo de la Cuaresma. 40 días antes de la celebración de la Pascua, de la resurrección de Cristo, en las que tenemos un desierto espiritual junto a Cristo para que Él nos lleve a confrontarnos en la tentación. Y vamos a entender qué significa la tentación, que puede sonar un poco extraño, pero que tiene un sentido teológico y espiritual profundísimo. Dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Le dice entonces Jesús: Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. El diablo finalmente lo dejó, y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. 3 tentaciones. La tentación es la prueba. En cualquier industria, en cualquier deporte, en cualquier ámbito de la vida humana necesitamos probar las cosas. Para saber si somos capaces de correr la maratón, tenemos que probar nuestro estado físico, hacer un examen médico y hacer diversos tests o exámenes. Si queremos saber si un material es suficientemente resistente para usarlo en una construcción, en un puente o en cualquier estructura, tenemos que hacer pruebas. La prueba es parte de la vida humana. La prueba es una experiencia que define un antes y un después. Antes de la prueba no sabes quién eres. Después de la prueba tienes un conocimiento propio que te enriquece y que te permite seguir adelante para la dirección que sea, para reevaluar el camino emprendido, para buscar nuevas etapas. Los que se casan, los sacerdotes, todos tenemos que ser probados, tenemos que verificar nuestra idoneidad. Pero no simplemente de cara a una instancia superior, sino de cara a nosotros mismos. Todo el tiempo nos estamos probando. Yo recuerdo en este tiempo de confinamiento, nunca había cocinado en mi vida, un inútil completo para preparar alimentos. Y esa circunstancia de encierro me obligó por primera vez a preparar unos frijoles y no sabía siquiera cómo juntarlos, cómo lavarlos, cómo espesarlos. Y intenté hacer un primer plato que al menos resultó comestible, aunque no de gran calidad evidentemente, y poco a poco se fue mejorando un poco la fórmula. No llegué nunca a ser un chef, pero pude probarme que tenía la capacidad de cocinar. Por poner un ejemplo tonto y cotidiano, la prueba a nivel ya espiritual es importante. Cuando yo digo que tenemos que ser probados, hay que hacer un pequeño paréntesis y una acotación. Ser probados y necesitar la prueba es muy diferente de la actitud de presunción
del que de manera temeraria y autosuficiente se expone a la cercanía del demonio o a aquello que lo puede dominar. Es decir, la prueba en el sentido profundo no es algo que se vive con una cierta arrogancia o imprudencia o autosuficiencia, sino que es más una cuestión que la vida nos impone. La vida, queramos o no, nos somete a la prueba, y digámoslo así también el Señor. Entonces dice aquí que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Está el origen, es el Espíritu el que quiere someter a Cristo a la prueba para que de ella salga airoso y para que el diablo resulte humillado. El origen de tener que enfrentar estas realidades de la vida no es simplemente una fortuita casualidad, sino la misma providencia de Dios. Pero dice también entonces que para ser tentado. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. La prueba necesita una preparación, como lo hemos dicho. Jesús, para someterse a la prueba, debe antes disponerse, y la manera como lo hace es buscando una libertad. El ayuno es un icono de aquello que nos libera. Porque cuando somos libres frente a la comida, que es esa necesidad más inmediata, más cotidiana, cuando hacemos actos, signos de libertad frente al comer, frente al peligro de la gula, de ser dominados por esa necesidad inmediata, entonces tenemos la capacidad de discernir. El ayuno sirve para prepararse a la tentación porque te da libertad. En el fondo uno puede decir que la vida cristiana más plena es la vida que te hace libre, pero no con la libertad que te propone el mundo. El mundo te dirá que eres libre si tienes dinero y te das a viajar a donde te da la gana y compras lo que quieres y no dejas que nadie te insulte porque eres poderoso. Ese tipo de libertad no es la libertad cristiana. La verdadera libertad es la libertad de ser tú mismo, de no tener que cumplir los parámetros del mundo, de estar a la moda, de hacer lo que otros hacen, de vivir realmente independiente de todas las presiones externas. Esa es la libertad que Jesús manifiesta a través y que te da el ayuno. Bien, entonces dice aquí que hay 3 tentaciones. Y las tentaciones tienen una dinámica muy particular y muy importante. Fijémonos que Satanás se reviste con apariencia de bien. La tentación nunca vendrá de frente, la tentación siempre vendrá envuelta como una almendra en el chocolate o como una píldora de veneno en una cápsula de dulce. Esto es muy importante. ¿Y cuál es la cápsula que recubre la tentación? Aquí en el ejemplo del Evangelio son la palabra de Dios. El diablo viene a tentar a Jesús usando la palabra de Dios, como quien dice, tengo la autoridad de la palabra escrita y sobre ella te voy a desafiar, te voy a retar. También eso nos enseña que la interpretación de la palabra puede hacerse de manera manipulada, sesgada, con algún interés. No basta que en la Biblia diga algo para que sea la interpretación literal. Hay que tener otro criterio que nos da el Espíritu Santo y que nos da la Iglesia. Dice aquí, el tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, lo está desafiando con su poder. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Aquí no utiliza inmediatamente, como he dicho, la palabra de Dios, pero desafía su condición, que le muestre quién es realmente. Es la tentación que te obliga a querer demostrarle al mundo cosas, a tener que darle explicaciones a la gente, explicaciones al vecino, a la familia, al jefe, explicaciones que no tendrías por qué dar, de la tentación de tener que justificarte frente a otro. Y en este caso dice que las piedras se conviertan en panes, de usar el poder divino en beneficio propio. Y dice, él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús utiliza la palabra de Dios y con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, exorciza al demonio, lo expulsa, con la palabra dicha, con la verdadera autoridad. Esta es la primera tentación.
frente a la cual la iglesia nos da un arma. Primero voy a ilustrar estas 3 tentaciones y luego las armas que nos da la iglesia. La segunda tentación dice: entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate, porque está escrito, aquí ya utiliza la Biblia, Salmo 91, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Es decir, la primera tentación desafía su integridad y aquí sube un poco el nivel. Utiliza ya la palabra de Dios. La primera no cayó el Señor y entonces recurre a otro elemento atractivo que es la autoridad de la Escritura, como he dicho. Esta es la tentación de llamar la atención, la tentación de ser una estrella, una figurita. Si te tiras del alero del templo y los ángeles vienen y te recogen, ¿qué va a suceder? Que toda la gente va a quedar asombrada y te va a decir: realmente este es Dios. Es la tentación del atajo, de la apariencia, porque realmente la gente va a entender que Él es el Hijo de Dios cuando Él va a la cruz, cuando Él se encarama no en el alero del templo, sino en el madero de la cruz. Realmente ahí, como dice el Evangelio, el centurión dice: realmente este era el Hijo de Dios. La manifestación del poder de Dios es en la debilidad, no en la gloria de una apariencia fastuosa, efímera y superficial. Es la tentación de tapar el sol con un dedo, es la tentación de solamente regirnos por lo que llama la atención que este mundo nos propone, de estar pendiente de cómo voy en Facebook, de qué está pasando conmigo en redes sociales, de qué dijo el vecino, de qué pensó el de más allá. La primera tentación de los panes es la de buscar demostrar mi poder y satisfacer mi vientre, de vivir solamente de aquello que mi organismo me exige. Esta es más sutil y tiene que ver con la opinión de los demás. La primera es una tentación, digamos, conmigo mismo. La segunda es con los demás y veremos que la tercera tentación es con Dios. Y dice el Evangelio que Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo Jesús utiliza la palabra y con la palabra de Dios expulsa a Satanás. Y entonces viene la tercera tentación, quizás la más fuerte, la más desafiante, la más difícil. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Fijémonos, es la tentación de la idolatría. La primera es conmigo, la segunda con los demás, el que dirán. Pero esto es si te postras y me adoras. Tiene que ver con la adoración, con la relación con Dios. Es decir, la tentación de ya no tener a Dios en primer lugar como el único Señor, sino de poner a Satanás, aquel príncipe de este mundo al que le ha sido entregadas las riquezas y las falsedades de este mundo, para que con ellas por un tiempo tiente a la humanidad. Y entonces Jesús de nuevo utiliza la Escritura y dice: apártate, Satanás, porque está escrito. Utiliza aquí una palabra del Deuteronomio capítulo 6. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Esta es la tentación que se vence diciendo: realmente hay un solo Dios. El diablo, el príncipe de este mundo, no es Dios. Y la tentación más profunda se resuelve en a quién das culto. ¿Quién es la persona frente a la cual te arrodillas? ¿Cuál es la última instancia de la cual crees que procede todo lo que te da vida? Tú piensas que tu Dios es el dinero. Yo he visto muchas personas que no toman decisiones, que no se arriesgan porque no hay plata. Y aparentemente eso suena muy sensato. Me caso pero no tengo hijos porque no sé si voy a tener plata para educarlos. No emprendo esta u otra iniciativa porque no tengo plata. Y también nos hace pensar que todo depende del dinero. Y a veces podemos ser esclavos, adoradores del dinero, no porque tengamos mucho, también porque no lo tengamos, porque la adoración del dinero no es tener mucho o tener poco, sino pensar que mi vida solo puede dinamizarse, tener sentido, llegar a la plenitud si tengo dinero, que solo puedo decidir, emprender, caminar, ir adelante si tengo dinero. Es una tentación muy específica. Y termina el Evangelio, como he dicho, diciendo: el diablo finalmente lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Este es el panorama de la tentación.
3 tentaciones conmigo mismo, con los demás y con Dios. Esas tentaciones de Jesús son las que tú y yo vivimos todos los días. Es la síntesis de la tentación, la quinta esencia de aquello que nos prueba, todas las pruebas que tenemos en la soberbia, en el orgullo, en la sexualidad, en la gula, en la envidia, en el compararnos, en la pereza, en los pecados capitales que se manifiestan de esta manera. Todas estas tentaciones están sintetizadas aquí. Lo que tiene que ver con mi cuerpo, lo que tiene que ver con lo que los demás digan y lo que tiene que ver con Dios. Bien, en el mismo Evangelio de Mateo, más adelante en el capítulo 6, estábamos en las tentaciones en el capítulo 4, en medio de un gran discurso de Jesús que se llama el Sermón de la Montaña, aparecen 3 armas que la Iglesia ha hecho suyas y que nos propone en este tiempo de Cuaresma para vencer esas 3 tentaciones, para enfrentarnos a lo que nos desafía, al enemigo de alguna manera, y para conocernos a nosotros mismos, para poder saber quiénes somos, para experimentar nuestra debilidad y también a la vez la infinita misericordia del Señor. Y esas 3 armas son justamente el ayuno, la oración y la limosna. 3 prácticas, 3 instrumentos, 3 recursos que en este tiempo de Cuaresma son un don, son un tesoro para vivir en profundidad. ¿Qué dice el Evangelio? En el capítulo 6 de Mateo dice el Señor: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para que os vean. En tal caso no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, a fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para que los vea la gente. Os aseguro que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora bien, y luego termina diciendo, más adelante, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que tu ayuno sea visto no por la gente, sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pues bien, ayuno, oración, limosna. 3 prácticas que enfrentan estas 3 tentaciones. La primera tentación, decíamos, di que estas piedras se conviertan en panes. Entonces, es la tentación de solo vivir para lo que satisface mis deseos corporales, lo que satisface mi hambre, pero también mi deseo, por ejemplo, de descansar, la pereza o mi deseo de la sexualidad, todos mis impulsos. Y entonces el ayuno, Jesús ayuna 40 días, es un arma que te permitirá vencer profundamente esa esclavitud de aquello que inmediatamente se te presenta como necesario, como indispensable. El ayuno es una luz de Dios que ha sido practicado en la Iglesia por siglos. El ayuno específicamente consiste en abstenerse de comer, en pasar el día, por ejemplo, a pan y agua. También utilizando los sacramentales que la Iglesia nos regala, el agua bendita, la sal bendita, el aceite bendito, que también se pueden utilizar para consumirlos, que equilibran nuestro cuerpo y nos permiten vivir así. En sentido estricto, la Iglesia nos pide ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. Sin embargo, en los últimos años, en el seno de la Iglesia, el Espíritu Santo ha inspirado propuestas de ayuno de otro tipo. En Medjugorje,
la Gospa, la Virgen, nos ha dicho: ayunen miércoles y viernes a pan y agua. El ayuno detiene guerras. El ayuno cambia el curso de la historia. ¿Estás preocupado por lo que pasa en Colombia, en tu ciudad, en tu país? Ten la certeza de que el ayuno es el arma que tiene el cristiano, que no es un arma de violencia, no es un arma de este mundo, pero es un arma poderosísima, es un arma interior, es un arma en la fragilidad. También hay propuestas, por ejemplo, de ayunar la cuaresma entera, a pan y agua. Y esto puede resultar sorprendente. Yo les cuento una anécdota. Yo, por gracia de Dios, porque por mí no sería capaz, he hecho un par de veces este ayuno de 40 días a pan y agua, con una experiencia que consiste en que le escuché a un sacerdote, al padre Barbut, Claudio Barbut, que decía: la experiencia no es que tú vas a hacer un reto, un desafío, sino que Jesús ayuna en ti y vas viviendo el ayuno día por día. Solo por hoy vivo el ayuno, con la experiencia de que Él en mí, en mi pobreza, ayune. Y cuando lo haces de esa manera, no pensando cuánto te falta para desanimarte por lo arduo que te resta todavía, ni tampoco para vanagloriarte de lo que has avanzado, sino simplemente para tener una experiencia del Señor, es muy profundo. Y yo recuerdo un fruto, bueno, lo tengo en mi corazón, que me ha realmente impresionado. Yo soy párroco y en la parroquia durante mucho tiempo me sentía supremamente ocupado, agobiado, lleno de responsabilidades, con incapacidad de responder a todo. Y entonces, cuando la gente me pedía confesión, pues lo hacía en la medida que me parecía, pero dedicaba muy poco tiempo a la confesión, porque yo decía: para mí estoy muy ocupado. Cuando me organice bien, confesaré. Después de este ayuno, tuve la gracia de ver que podía confesar. Primero 1 hora al día, luego 2 horas, 3 horas. Hoy día, algunos días a la semana, confieso 5 hasta 6 o más horas. Y yo me pregunto de dónde sale el tiempo, porque estoy igual de ocupado, entre comillas. También el Señor me ha enseñado y me ha ayudado a delegar o a entregar responsabilidades y a tratar de vivir en lo esencial. Al final soy sacerdote y lo mío es esto: administrar sacramentos, escuchar en la confesión y celebrar la Eucaristía, predicar, transmitir la doctrina. Y esto me ha dado mucha plenitud a mi vida. Y yo lo que veo es que eso no estaba en mí, eso no es un esfuerzo mío, eso no es que tomé una decisión y ya ahora soy capaz de. Fue un don del Espíritu Santo, fue una gracia que yo no había visto y que se manifestó después de un ayuno. Y yo conozco muchísimos testimonios de personas de todo tipo, porque siempre hay una excusa para no ayunar: es que estoy viejo, es que tengo enfermedades, es que me va a dar un desmayo, es que me da hipoglicemia, es que soy diabético. Y evidentemente cada uno lo vive y no se trata de hacer una imposición que destruya, pero cuando hay fe, la experiencia es distinta. Y en ese sentido, entonces, yo les propongo vivir el ayuno profundamente. Si ustedes quieren conocer más sobre el ayuno y unirse también a un grupo que les acompañe, que les envíe material, pues también les invito a visitar la página web de la Parroquia Jesucristo Redentor, parroquiajesucristoredentor.com. Ahí tenemos unos links para unirse a grupos de WhatsApp que tienen un acompañamiento sobre el ayuno. Bien, en segundo lugar, la segunda arma, dice allí que lo llevó a lo alto del templo, le presentó cómo podría ser famoso y el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el arma que vence esa tentación de llamar la atención, del atajo, de no querer ir a la cruz? Es la oración, la oración. El tiempo de la Cuaresma nos invita a invertir horas, minutos valiosos en la oración. Yo les adelanto, en este canal de YouTube, todo el tiempo de Cuaresma, desde hoy miércoles de ceniza hasta el miércoles santo, a las 5:30 de la mañana transmitiremos en directo el rezo de las laudes. La oración de la iglesia, la liturgia de la iglesia, los salmos de la iglesia, cantados, meditados, explicados. Un recurso que te ofrecemos para vivir este tiempo de Cuaresma. Y los que quieran venir a la parroquia también aquí son bienvenidos, de 5:30 a 6:30 y a las 6:30 a la misa. Claro, madrugando,
con un esfuerzo, pero con una libertad del que le da lo mejor de su día, de su tiempo al Señor. Pero claro, puede haber muchas más formas de oración. De hecho, un recurso de la Cuaresma importantísimo que a la vez tiene que ver con el hambre, el pan, y a la vez con la oración es la Escritura. Nos alimentaríamos a pan y agua en la Cuaresma, nos alimentaremos de la palabra de Dios. Nos alimentaremos de mucho menos Facebook, de mucho menos Instagram y mucha más palabra de Dios, que nos dará oración, pero nos dará también alimento. Nos alimentaremos también de la Eucaristía. La oración y el pan por excelencia de la Cuaresma del cristiano es la Eucaristía. Ya no solo ir a misa el domingo, también entre semana y recibir el cuerpo de Cristo que te nutre, que te abre un horizonte nuevo y que te presenta, digamos, el encuentro con este Cristo resucitado en el sacramento. Y finalmente, la última tentación es la tentación de la idolatría, de pensar que en este mundo, que en el reino de este mundo, que en el dinero está todo lo que necesitas para vivir. Y esa tentación se vence con la limosna. La limosna es concreta. La limosna es dar de tu dinero. Que en esta Cuaresma te plantees diezmar a la iglesia, ayudar a nuestros hermanos necesitados, en la iglesia necesitada, en la iglesia que sufre, en la Fundación ACN, en tu parroquia, que puedas realmente hacer un signo. Hoy día estamos viviendo el terremoto que acaba de suceder en Turquía y Siria. Muchos hermanos allí nuestros también, cristianos y no cristianos, viven muchas cosas y no hace falta tampoco ir muy lejos, también aquí en nuestro país. Y por eso te invito de una manera muy especial a que en esta Cuaresma hagas un signo. La Madre Teresa le preguntaban hasta dónde hay que dar, la Madre Teresa de Calcuta, y ella decía, hay que dar hasta que duela, algo que te cueste un poco, pero que no es, yo quiero ser muy concreto en esto. A veces se dice, es que yo también puedo ayunar de internet, puedo ayunar de chisme. Eso está muy bien, haz lo que quieras, pero el ayuno que te propone la Iglesia es de la comida, pan y agua. Es el que al menos yo te propongo hoy. Un ayuno concreto. Limosna, que puedo dar limosna de mi tiempo, de mi intelecto, muy bien, pero yo te propongo que des limosna de tu dinero, de lo que tendrías disponible para tomarte un café o para irte a un viaje o para comprar una casa o para disponer tu testamento. De ahí des dinero concreto, porque es que es muy fácil buscar sucedáneos que nos tranquilicen la conciencia y que no nos lleven hasta el punto en el cual realmente estamos desprendiéndonos y donándonos y ganando en libertad. Y por eso te lo digo y te lo sugiero tan concretamente. Y la oración, por supuesto, expresada en la lectura de la palabra, en la liturgia de las horas de la iglesia, en la Santa Eucaristía, en el rezo del Santo Rosario. Y me parece que así el Señor, en esta experiencia triple, te dará una gracia en esta Cuaresma. Y yo te invito a que no la pidas. Yo veo que tenemos tantas veces una intención buena, pero como una necesidad de negociar, de transar con el Señor. De decirle, te ofrezco este ayuno por mi hijo, esto va por mi padre, esto por aquel negocio, por la salud de no sé qué. Libérate de eso, libérate de tus necesidades. Entrégale al Señor ampliamente y déjate sorprender. Señor, voy a ayunar porque quiero tener una experiencia de amor contigo. Quiero tener una experiencia en el Espíritu Santo. Quiero que renueves mi vida en la libertad del ayuno, en la profundidad de la oración, en la libertad de la limosna. Y el Señor te mostrará qué gracia te va a dar, porque la que Él te dé es la que más necesitas. A veces pensamos que tenemos que convencer a Dios de que haga cosas. Si Él es nuestro Padre y nos ama, Él sabe lo que necesitamos. Y con esta generosidad de vivir la Cuaresma podrás llegar a la celebración de la Pascua, porque esa es la preparación, que es la experiencia de Cristo resucitado. Podrás ir al Triduo Pascual, al Jueves Santo en la Última Cena, a la Vigilia de la Pascua en la noche del Sábado Santo, a la adoración de la cruz el Viernes Santo, y podrás encontrarte con que es verdad que Cristo ha vencido la muerte, con un resucitado que se te manifestará como se le manifestó a Pablo, y que te mostrará una vida nueva, que te mostrará que es verdad que en tu vida, allí donde pensabas que algo es imposible, es posible. Amar a tu marido, perdonar, querer a tu mujer, respetar a tus padres, salir de la esclavitud de las drogas, de la pornografía, de la infidelidad, dejar de robar, dejar de mentir,
dejar de tantas cosas que nos destruyen la vida. Qué maravillosa propuesta nos da la Iglesia en esta Cuaresma y yo te invito a que la acojamos tú y yo con el corazón. Vamos a pedirle finalmente a la Santísima Virgen María que ella, que la Reina de la Paz, nos permita entrar en este tiempo con amor, con humildad, con sencillez, con una claridad profunda de lo que el Señor quiere para nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor les conceda una maravillosa experiencia de Cuaresma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.